Muy buenas tardes, estimados amigos. Mi nombre es Horacio Aguirre Villanueva. En esta tarde me siento muy feliz, muy contento por poder dirigirme a ustedes en un nuevo podcast. Saludos a todas las personas que nos escuchan, habitantes de este hermoso país que es Bolivia, de los 9 departamentos, de norte a sur, de este a oeste, y a la gente que nos escucha en otros países, ¿no? Para ellos un más cordial y cálido abrazo, ¿ya? El presente tema que nos trae en esta tarde, en esta hermosa tarde de domingo, es el tema de la transparencia de las administraciones públicas, el caso boliviano. Bueno, a manera de introducción, vamos a señalar que este tema se ha puesto en boga últimamente a través de opiniones en distintos medios de comunicación, de personas, servidores públicos, de políticos, de periodistas, de gente de la sociedad civil, que se habla mucho de transparencia, ¿no? Se habla, hay que haber más transparencia, tiene que haber acceso a la información pública, acceso a la documentación, se reclama, se pide, etcétera, ¿no? Algunos dicen que no hay la transparencia, otros dicen que necesitamos un marco legal, otros dicen que hay que ejercer ese derecho, otros dicen que ya hay ese derecho, otros que no, que hay para quienes poseen recursos económicos que puedan contratar a un profesional que se encargue en solicitar eso, etcétera, etcétera, ¿no? Diferentes opiniones. Vamos a hacer un análisis muy, muy, muy escueto, muy concreto, que nos va a ilustrar en estos minutos que tenemos en este podcast, ¿no? Bueno, ¿qué podemos hablar de la transparencia en las administraciones públicas o en la función pública? La Constitución Política del Estado, en su artículo 24, señala el derecho constitucional que tiene todo ciudadano boliviano de la petición. Especifica y claramente dice que todas las personas tienen derecho a la petición de manera individual y colectiva, sea oral y escrita, y a la obtención de una respuesta formal y pronta. El ejercicio de este derecho no se ha exigido más requisito que la identificación del peticionario. Con respecto a esto, en los derechos políticos, artículo 21 señala el derecho a acceder a la información, interpretarla, analizarla y comunicarla libremente de manera individual y colectiva, como un derecho civil. El artículo 108 de deberes de los bolivianos y bolivianas señala como numeral 1, conocer y hacer cumplir la Constitución política del Estado y las leyes, conocer y respetar y promover los derechos reconocidos en la Constitución, promover los valores y principios que proclama la Constitución. El artículo 232 de la Constitución señala los principios de la función pública, entre los que se hayan consignado la transparencia. También el artículo 235 señala como obligaciones de los servidores públicos cumplir con las responsabilidades de acuerdo a esos principios de la función pública. Hecho esta introducción a este marco legal constitucional, vamos a revisar la ley 2341 del procedimiento administrativo que dice al respecto. Entonces, su artículo 18 dice que el acceso a archivos y registros de la obtención de copias. Dice, las personas tienen derecho a acceder a los archivos, registros públicos y documentos que obren en poder de la administración pública, así como obtener certificados, copias legalizadas de tales documentos, cualquier sea la forma de expresión gráfica y sonora e imagen u otro tipo de soporte material que se configure. Toda limitación o reserva de la información deberá ser especificada y estar regulada en disposición legal expresa de autoridad administrativa con atribución legal establecida al efecto, identificando el nivel de limitación, salvo disposiciones legales que establecen privilegios de confidencialidad, secreto profesional y aquellas de orden judicial o que conforme a la ley determinen medidas sobre el acceso a la información. Perfecto. Más adelante explica que hay una restricción a la información sobre los expedientes de defensa nacional, seguridad del Estado, ejercicio de facultades constitucionales, secreto comercial, bancario, industrial, tecnológico, financiero y y establecido en disposiciones legales. Ojo, a esta ley, la 2341, y a la Constitución, hay el decreto supremo 27
324 del 31 de enero del 2004, donde establece este derecho de acceso a la información que, como ya lo han repetido varios constitucionalistas, los derechos no son absolutos, tienen sus limitaciones. Entonces, establece un derecho a la información donde vemos que se tiene que publicar el presupuesto general de la nación, el número de funcionarios, los términos de referencia, objetivos y metas de los programas operativos anuales, reportes de ejecución presupuestaria, planes anuales de contratación, etcétera. Ese es un procedimiento de queja al derecho de petición, lo señala con la anterior constitución, no con la actual, establece también hace colación a la ley 2341, en caso de negativa, ahí habla un procedimiento y señala especificaciones técnicas, especificaciones más concretas sobre la limitación de este derecho con relación al ámbito militar, al ámbito de la integridad territorial, al ámbito de la información financiera y de las relaciones externas. Sobre esta normativa nos habla normativa convencional, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto San José, el Pacto de San José, que dispone de la libertad de pensamiento y expresión, el derecho a recibir información. Bueno, hecho el siguiente análisis, voy a hacer mención al artículo de prensa que ha sido publicado el año 2021, perdón. La fuente es la Fundación Construir, que habla sobre el tema de transparencia, ¿no? ¿Qué dice en esta parte? Me remito a eso. Dice, ningún ministerio en Bolivia incluye en su página web todos los estándares de transparencia previstos en una guía elaborada por el gobierno hace casi 10 años. El 2012, el Ministerio de Transparencia, junto con la Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de la Información, ATSI, publicaron el primer documento que buscaba estandarizar los sitios web del Estado, estableciendo aspectos técnicos y criterios mínimos de transparencia para publicar las escalas salariales, informes de viajes al exterior o auditorías. La guía aprobó con los jefes de transparencia de todos los ministerios y era de cumplimiento obligatorio, explica Nardi Suso, exministra de Transparencia, en cuya gestión se elaboró el documento. Pero no había una ley que establezca plazos y sanciones. Luego surgieron otras iniciativas, una de ellas es el manual elaborado en 2005 por el Ministerio de Justicia, que recoge ideas similares al documento anterior. Sin embargo, la información disponible en estos sitios web sigue siendo escasa, dispersa y en muchos casos desactualizada. Para realizar este diagnóstico se analizó en base de datos lo que está publicado en las páginas del Ministerio entre 11 y el 12 de mayo del 2021, dice la fuente. Se examinó la información en base a criterios de transparencia, la mayoría de ellos establecidos en la Guía de Estandarización de Sitios Web del 2012. Desde el primer intento por regular la transparencia en la gestión, desde lo digital, se constata que ningún ministerio cumple con todos los parámetros. Los que más criterios de transparencia incluyen en sus portales son los ministerios, señala la misma fuente, de Economía, Planificación, Educación, Medio Ambiente, que cumplen con más del 70% de los estándares. Por el lado opuesto están el desarrollo rural, culturas, minería y trabajo, que en casi una década no lograron implementar ni el 40% de lo establecido en la información disponible. Es poco relevante para el control de la gestión pública. En base al cumplimiento de este criterio, se determinaron qué páginas web ministeriales más o menos transparentes, según lo que tenía publicado entre el 11 y 18 de mayo del 2021. Hago esta aclaración. Fundación Construir toma como parámetros esa guía de estandarización de sitios web del 2012. Estamos a 2022, perdón. La nota ha sido elaborada en 2021. Lo que no toma en cuenta la fuente es que el 2018, mediante la resolución 156-2018, resolución ministerial 156-2018, repito, del 7 de diciembre del 2018, emitida por el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, determina en su artículo primero aprobar un manual técnico de contenidos para la evaluación y seguimiento de páginas web institucionales
acceso a la información que anexo sea parte integrante indivisible de la presente resolución ministerial. Se deja sin efecto cualquier resolución contraria a la presente resolución ministerial. Firma Héctor Arce Saconeta, ministro de Justicia y Transparencia Institucional. O sea que la norma del 2012 ha sido, digamos, está sin efecto, rige esta norma del 2018, que es la resolución ministerial, que debería haberse tomado en cuenta en ese caso de la nota que hacía la Fundación Construir sobre transparencia institucional. Y vemos que dentro del manual técnico de contenidos para la evaluación y seguimiento de páginas web, acceso a la información, tiene datos mucho más detallados. Dice que en una de sus páginas dice finalidad, las páginas web institucionales con información completa y actualizada conforme a los parámetros del presente documento. O sea, tener páginas web con información completa. La transparencia y lucha contra la corrupción, acceso a la información como la publicación, actualización de información de la página web. Dice, alcance todas las entidades públicas y empresas públicas, así como toda entidad en la cual el Estado tenga participación accionaria. Población beneficiaria, todos los usuarios, acceso a tecnologías de información, así como organizaciones sociales que participen de manera activa en el control social. Establece un marco legal normativo, etcétera, etcétera. Ya. Bueno, ya yéndonos al contenido extenso, ya entrando en materia, hecho estos antecedentes, vamos a tomar en cuenta, ya sea siendo ciudadanos particulares o abogados que estemos en el ejercicio libre, como funcionarios que estén ejerciendo funciones públicas. Cuando yo, como ciudadano particular, tengo una restricción de mis derechos, se me está abusando, se me está restringiendo, se me está violando un derecho subjetivo con efectos en mi patrimonio, que vendría a ser un acto administrativo con efectos directos sobre mi patrimonio, yo, como abogado o como ciudadano, lo primero que tengo que hacer es ir a ese sitio web, ver la información institucional, hacer el reclamo que corresponde, ya sea mediante carta memorial, y obtener una respuesta a mi queja, a mi solicitud. En este caso, yo necesitaría como herramienta fundamental tener el manual de funciones de la entidad pública a la que voy a hacer el reclamo. ¿Por qué razones tener el manual de funciones? ¿Y por qué razones, motivos, circunstancias? Este manual de funciones me sirve como parámetro dentro de la transparencia institucional y lo voy a demostrar a través de los siguientes argumentos que voy a hacer. ¿Por qué es fundamental que las instituciones públicas tengan el manual de funciones? Sobre todo después de toda la información más que puedan tener, ¿no? Que explica la resolución ministerial. Cuando yo tengo el manual de funciones, de procesos, funciones, donde establece cómo está ordenado cada unidad organizacional con sus competencias por cada jefe de unidad, director, etcétera, sé qué responsabilidades y qué competencias o atribuciones tiene determinada entidad. Entonces yo puedo reclamar y decir, bueno, usted, tal entidad, tal dirección, se derivó la información a ese lugar, tiene la obligación de resolverme mi caso en plazo. ¿Qué pasa cuando el ciudadano no tiene acceso a esa información? Pues va a divagar, va a naufragar dentro del ámbito de la administración pública y no va a saber dónde recurrir o ir. Entonces, un parámetro para que yo pueda ver la transparencia dentro de una entidad pública es entrar a su sitio web y ver si tiene en la parte normativa legal un manual de funciones que yo pueda descargar para ver quién se hace responsable de mi petición, de mi pedido, de mi trámite, de mi resolución, etcétera, etcétera, que yo tengo. Las instituciones que no tienen eso, pues no están cumpliendo con la
normativa legal, no están cumpliendo con el principio de transparencia que señala la 232, claramente. No olvidemos, hay un principio de transparencia grande, grande, objetivo, transparencia de las administraciones públicas hacia la ciudadanía, con cierta información, y hay otro de transparencia que es procesal entre las partes, ¿no? Que se hace conocer un auto, una resolución, etcétera, que la otra parte la tiene que conocer por principio de contradicción que debe haber en un proceso administrativo, ya sea sancionador disciplinario o un procedimiento administrativo común. Eso es un principios, ¿no? Principios constitucionales. Eh, También tiene que existir todo el marco normativo legal que han emitido estas entidades públicas. Y sobre todo, hago mención a esto, que tienen que tener un compendio de resúmenes de los procesos administrativos sancionadores o procesos administrativos disciplinarios, ya sea resoluciones completas o resúmenes. En el caso de los procedimientos administrativos disciplinarios pueden ser resúmenes porque ahí están los datos de las partes, medio que publicar eso no cumple con ciertos parámetros, ¿no? de información íntima, particular que tiene que tener cada ciudadano, ¿no? Pero sí se pueden poner los resúmenes de estas resoluciones como precedentes administrativos que tenemos que saber, que conocer los ciudadanos, tenemos tener, eh, saber cuando uno realiza un trámite, que ese trámite va a llegar a su curso y va a tener ciertos resultados, principio de predictibilidad, que es un principio en el derecho procesal administrativo, ¿no? En los trámites. Entonces, recordamos, parámetros para ejercer una correcta transparencia. Uno, la publicación del manual de funciones actualizado, y dos, la publicación de sus precedentes administrativos que tengan competencia o la normativa legal vigente última que ha salido. Entonces, si nosotros como ciudadanos entramos a ver esa información y no está ahí, pues algo no anda bien dentro de esa institución pública, entidad pública, ya sea administración nacional, departamental o municipal. ¿Qué ha pasado en la práctica? Está ahí en el artículo 24 el derecho a la petición, está en el artículo 21 el derecho a la información. Hay un procedimiento administrativo. Se ha interpuesto una variedad de amparos constitucionales y me atrevería a decir que es el que más amparo se ha interpuesto por los ciudadanos, pues por la denegación de acceso a documentación e información. Realmente la jurisprudencia es amplia en esto, amplísima. Pero aquí cabe una pequeña cuestión y se ha ido modulando conforme pasen los tiempos, ¿no? En las primeras sentencias establecía ciertos plazos, después establecía ciertos requisitos, había el silencio administrativo negativo, positivo, etcétera, y al final se resuelve que el plazo para la respuesta a la petición o solicitud que hagas tiene que tener un plazo razonable, ¿no? Eso todavía sigue ahí en el Tribunal Constitucional Plurinacional. Pero un dato que me llama la atención y quiero que lo pongamos en el tintero y lo resalten muy bien grande, así en mayúscula, es que cuando una persona opta por realizar una acción constitucional sobre el derecho de petición, eh, el Tribunal de Garantías, juez de garantías que concede este derecho, simplemente hace eso, concede el derecho y pide se cumpla, que dé respuesta o que le dé los documentos, nada más. Y sin embargo, hay acá, en la ley 2341, establece responsabilidades en caso de silencio administrativo. Establece una, podrá ser objeto de aplicación al régimen de responsabilidad administrativa por la función pública conforme a la ley 1178, artículo 17 de la ley 2341. Sin embargo, muy pocos jueces de garantías o derecho de tribunal de garantías han establecido una sanción hacia la administración pública. Por decirles, por ejemplo, no pasen actuados al sumariante para que haga un proceso por incumplimiento a deberes a la función pública. Nada.
Si tú revisas la sentencia, va a haber muy pocos casos en que la justicia constitucional llama la atención al que ha omitido realizar su obligación con cerca a los ciudadanos. Entonces, nosotros como buenos abogados de la administración pública, tenemos que obligar a los funcionarios que están ahí dentro de la función pública, tienen la obligación de publicar esto en la página web. Y, como ustedes saben, a dar respuesta a las peticiones o a proveer de documentación de acuerdo a las limitaciones, etcétera, que establecen, ¿no? Por ley. Entonces, no ha habido pues un castigo a esto y lamentablemente los procesos de amparo por derecho pedir siguen habiendo, siguen interponiéndose. Si no hay castigo, si no hay sanción, va a seguir habiendo eso, ¿no? Entonces, me llama mucho la atención que en la Contraloría se den cursos de la ley 1178 hasta el cansancio, así lo hablo, ¿no? Pero no se den cursos sobre este derecho a la petición o la Contraloría no ejerce como parte activa sobre fiscalización y control sobre la vulneración al derecho de petición en las relaciones ciudadano y administración pública. Es un hecho que mucho me llama la atención. Se dan cursos de muchas clases, pero menos sobre relaciones entre la administración y el administrado. Repito, ya para despedirme y agradeciéndoles mucho por la atención prestada, parámetros para ejercer, parámetros, perdón, que determinan la transparencia en una institución pública, principalmente, aparte de los datos que tienen que tener, que señala la resolución administrativa que les mencioné, indiscutiblemente, una administración pública transparente va a tener su manual de funciones actualizado y publicado con su última normativa. Y también va a tener sus precedentes administrativos. Entonces, bajo esto, nosotros podemos hacer una investigación y señalar qué entidades públicas cumplen con esto. Y naturalmente hacer las denuncias que corresponden. Tal vez nos estemos equivocando, quizás hemos hecho clic en una administración pública hace días y ahora está bien ya esa administración, pero bueno, les invito a ustedes cordialmente a que visiten las páginas web y vean si se está cumpliendo la resolución ministerial 156-2018 del 7 de diciembre del 2018, emitida por el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional. Finalmente, quiero agradecerles por la atención prestada. Vamos a estar en días posteriores con otro podcast de más información y invitarles a las jornadas de 20 años de la ley 2341 que les voy a hacer conocer en los siguientes días, donde tenemos la participación de destacados profesionales a nivel nacional. Lo está organizando una universidad privada aquí del país. Lo vamos a hacer en las siguientes semanas. Lo vamos a dar con más detalles. Simplemente les dejo ahí en la curiosidad para que, bueno, esos días no hagan compromisos, estén con nosotros y desearles muy buenas tardes a todos ustedes. Un abrazo desde Santa Cruz, Bolivia.